Para un olivar que se destine a aceite o para fabricación de aceite, conocer el rendimiento graso de la aceituna antes de la recolección es muy importante para saber el momento exacto que le va a permitir obtener la máxima rentabilidad de su aceituna o de su cosecha. Pues bien, no todo es tan sencillo ni todo es tan fácil, por eso en este contenido quiero hablar concretamente sobre el rendimiento graso de la aceituna. La mayoría de agricultores que tienen olivar saben perfectamente que el rendimiento, tener un mayor rendimiento graso de su aceituna es muy importante a la hora de conseguir un mejor precio de venta de su aceituna, porque realmente el productor del olivo fabrica aceituna, pero realmente lo que le compran es aceite. Entonces, esa transformación entre aceituna y aceite es muy importante tenerla en cuenta para cobrar un precio adecuado por tu cosecha. Pero existe también una tradición que es intentar coger siempre la aceituna con el máximo de rendimiento posible. Sin embargo, es 100% verdad que el máximo rendimiento te da el máximo precio por el kilo de tu aceituna, o es lo más eficiente desde un punto de vista económico para tu aceituna. Pues bien, no siempre, o no en la mayoría de casos, recoger la aceituna tarde significa coger el mejor precio para tu aceituna. La aceituna tiene su momento, y ese momento tiene mucho que ver con el índice de madurez o el rendimiento graso sobre seco. Normalmente mi experiencia determina que cuando el índice graso o cuando la materia grasa sobre materia seca está en torno a 42, 43, es un momento más que óptimo para empezar la recolección. ¿Por qué? Porque esperar más en el tiempo no significa que la aceituna esté haciendo más aceite. La aceituna termina de hacer su aceite aproximadamente durante el mes de noviembre, final de noviembre. Entonces, todo lo que esperes de más no significa que está haciendo más aceite la aceituna. Lo que está haciendo la aceituna es perder humedad. Y al perder humedad pierde peso y la relación de aceite que tiene sobre el peso total es mayor. Por eso sube algunos grados de rendimiento. Pero también ocurre una cosa: cuando dejamos pasar mucho tiempo la aceituna en el árbol, no solo ocurre un aumento del rendimiento graso de esa aceituna, sino que comienza a deteriorarse la aceituna y por lo tanto a aumentar su acidez. Por eso, antes de adentrarnos en comentar mejor sobre el rendimiento de la aceituna o sobre cuál es el mejor momento de la recolección o tener una idea sobre estos aspectos, vamos a comentar dos aspectos que son claves. En primer lugar, tú cuando entregas una cantidad de aceituna al molino, se extraen 3 muestras de esa cantidad. Una muestra se la queda al molino para hacer su análisis de laboratorio, otra muestra te la da a ti para que tú hagas tu análisis de laboratorio, y otra tercera muestra se deja en depósito para que, en caso de que haya diferencia entre tu muestra y la muestra que ha hecho el molino, pues que con esa tercera muestra se pueda dilucidar concretamente cuáles son los valores más concretos o más exactos que llevaba la aceituna. Y esas muestras se analizan principalmente varias cosas. Uno es el rendimiento graso total, ¿vale? Es decir, el contenido de grasa total que tiene la aceituna. También se puede analizar el contenido graso sobre materia seca para que te dé un índice en el que, como digo, a partir de 42 sería adecuado la recolección. Ojo que esto no tiene que ver con todas las variedades, cada variedad también tiene sus niveles de índice de madurez, ¿vale? Y luego un tercer valor que es la acidez. ¿Para qué sirve el rendimiento graso? El rendimiento graso sirve para conocer de 1 kilo de aceituna qué porcentaje se va a extraer de aceite. Si tenemos 1 kilo de aceituna y un rendimiento del 20%, se supone que la aceituna tiene 200 gramos de aceite por cada kilo de aceituna. Bien, pero los molinos no son capaces de extraer el 100% del aceite que está en la aceituna, y por eso a ese rendimiento graso bruto se le resta un rendimiento graso industrial. Y ese rendimiento graso, lo que se obtiene es el rendimiento graso industrial, es decir, tenemos un rendimiento bruto, por ejemplo, del 23, se le resta un porcentaje y se llega al rendimiento graso industrial. Normalmente para la aceituna picual se suele restar entre 2,8 a 3 puntos del rendimiento graso bruto, y a la arbequina pues entre 3,5 a 4 puntos con respecto al rendimiento graso bruto. Entonces, si tú entregas una aceituna con un 23 de rendimiento y te restan 3 puntos, finalmente el rendimiento graso industrial que tú vas a tener es del 20%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque
nosotros no podemos echar las cuentas con el rendimiento bruto que tenemos que echar las cuentas con el rendimiento graso industrial. Y además de eso también influye la acidez. Una acidez por encima de 0,5, 0,6 ya te está descatalogando el aceite como virgen extra y te lo va a poner como virgen o incluso como lampante. Incluso también si tienes presencia de mosca. Por eso, estos dos factores, como digo, son claves. Y ahora vamos a desarrollar el por qué son claves. Son claves por una cuestión. Si yo entrego aceituna con un 23% de rendimiento y finalmente me quedan un 20% después de descontarle, es mucho más rentable que si yo entrego la aceituna con un 15% de rendimiento. Pero esto tiene matices. El principal matiz es, la estadística de los últimos 15 años muestra que los aceites de octubre, noviembre y primeros de diciembre siempre son más caros que los aceites de diciembre, enero y febrero. De hecho, va disminuyendo su precio. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, como ocurrió por ejemplo el año pasado, si yo durante el mes de noviembre puedo conseguir precios de 3,50 €, 3,60 € y luego durante el mes de diciembre los precios se bajan a 2,50 €, ¿qué significa? Estoy perdiendo 1 €. Estoy perdiendo un tercio del valor de mi aceituna. Además, tienes otro riesgo. Si la coges en diciembre y se te cae al suelo, esa aceituna ya no va a ser virgen extra, sino que posiblemente te la cataloguen como virgen o incluso como lampante. Si la acidez va aumentando conforme pasa el tiempo. La aceituna de noviembre apenas tiene acidez, sin embargo la aceituna de diciembre pues tiene mucha acidez, y la de enero tiene más y la de febrero tiene más. Entonces, ¿qué pasa? Que tu calidad va bajando. Si tu calidad baja, también va a bajar el precio. Y entonces tienes que hacer ese juego, en el cual tienes también que ver otra cosa. Si la aceituna se te cae al suelo, ¿tengo los suelos preparados para recoger la aceituna del suelo? ¿Sí o no? ¿Y cuánto me cuesta preparar los suelos para recoger la aceituna del suelo? ¿Cuánto me cuesta hacer la recolección del suelo? Es que todo eso también influye. Entonces, de mi propia experiencia, siempre sale más rentable recoger la aceituna cuando el índice de madurez esté en 42, que aproximadamente suele ser la primera semana, segunda semana de noviembre hasta final de noviembre, también depende de la zona y de las variedades, y en ese momento es lo más rentable porque consigues máximo precio, consigues la máxima cantidad de aceite por hectárea, porque básicamente va a variar muy poco conforme pase el tiempo, consigues la máxima calidad, no tienes riesgo de que se te caiga al suelo, tienes mucha posibilidad de encontrar cuadrillas de trabajo, porque cuando todo el mundo empieza, que normalmente suele ser la segunda semana de diciembre aproximadamente, ahí todo el mundo ocupa la mayor parte del personal de trabajo que se puede tener. Entonces, finalmente, tú tienes muchas más ventajas recogiendo la aceituna un poquito más temprano que recogiéndolas más tarde. Además que al árbol lo descargas antes de la recolección, puedes empezar antes con su poda, con su limpia, con los tratamientos, con los abonados, con los tratamientos fitosanitarios, y entonces te permite tener mucho más tiempo para hacer las cosas de una forma más holguera, haciéndosela en tiempo a la planta para que esté mucho mejor, y encima vas a dejar la planta descansando mucho antes y por tanto va a ser más fácil para la planta recuperarse para la siguiente cosecha. Como ves, son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de determinar para determinar los momentos clave de hacer las cosas y las cosas que hay que hacerle al olivar para conseguir la máxima rentabilidad. No es tan sencillo. De hecho, yo siempre he dicho que el negocio del campo es el negocio más complicado en el que uno se puede meter, porque existen muchos factores que influyen a la hora de la rentabilidad de la finca. Por eso he preparado una conferencia online totalmente gratuita donde vamos a hablar de los factores clave o de los errores más comunes que se cometen a la hora de gestionar una finca y que limitan de una forma importante la rentabilidad que se obtiene con la finca. Es totalmente gratuita, te puedes inscribir aquí en este artículo, justo debajo de este vídeo, y simplemente con tu nombre y con tu correo electrónico te vamos a mandar a tu correo el acceso a esa conferencia y la vas a poder ver desde la comodidad de tu casa, con un teléfono, con una tablet o con un ordenador, de manera que puedas profundizar sobre estos factores que limitan o impiden alcanzar la máxima rentabilidad de un olivar.